es una de las disciplinas más antiguas de la historia humana. En su sentido más amplio, ha tratado de comprender el mundo en el que vivimos. Sí, como logró grandes avances en el mundo científico, también ha presentado controversias, discusiones y debates. En el video de hoy, además de estudiar su evolución histórica y conocer a algunos geógrafos emblemáticos, daremos algunas respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué es y para qué sirve la geografía? Seguramente en la escuela te enseñaron las capitales de memoria. Como profe, siempre me preguntan, ¿sos profe de geografía? Seguro te sabés todas las capitales de memoria. Pero, ¿qué sentido tiene esto? ¿Acaso es importante memorizar capitales y banderas? ¿No es un tanto reduccionista creer que la geografía estudia esto? A veces pienso que hay quienes se benefician de ello. Pero ese es otro debate. Como vas a ver, hacer geografía es un poco más que aprender capitales y banderas de memoria. En el siglo III, en la antigua Grecia, apareció el término geografía, popularizado por el filósofo Eratóstenes en una obra que se perdió. Si conoces las causas de por qué se perdió, déjalas acá abajo en los comentarios. Durante la Edad Media, la geografía se desarrolló en Europa. La cartografía y la geografía eran en este momento partes de una misma disciplina, al servicio de la colonización europea de África y América. Esta era la mirada eurocentista de la geografía. Por otro lado, el mundo árabe y oriental vinculaba a la geografía con otras ramas, como la religión. En el siglo XIX, la geografía moderna era considerada descriptiva y enciclopédica. Por medio de mapas y relatos de viaje se describía el mundo conocido, clasificando los territorios según sus características físicas y políticas. Alrededor de 1870, en Europa, tiene su auge el determinismo geográfico, que propone que la naturaleza determina las sociedades. Geógrafos como Friedrich Ratzel y su concepto de espacio vital justificaba la extracción de recursos de las potencias sobre sus colonias. Durante la Revolución Industrial, la geografía anarquista hizo las principales críticas al determinismo geográfico. Elise Reclus y Piotr Kropotkin cuestionaron la expansión del capitalismo. Hacia 1890, el posibilismo geográfico francés cuestiona el determinismo alemán. Para Paul Vidal de la Blache y Lucien Fabre, la naturaleza influye en las sociedades, pero de ninguna manera las determina. Las sociedades todavía tienen capacidad de adaptación y transformación del espacio. A partir de 1920 se comenzó a desarrollar la geografía regional, introduciendo a la región en el centro de las discusiones geográficas. Los avances científicos a partir de 1950 y en los años siguientes permitieron el desarrollo de la geografía cuantitativa y los modelos espaciales, con la aplicación de la estadística y la matemática en nuestra disciplina, introduciendo además los sistemas de información geográfica. Hacia 1970, en plena Guerra Fría, surge un cuestionamiento del capitalismo desde la geografía crítica. Con fuerte influencia del marxismo, autores como Milton Santos y David Harvey denuncian las estructuras de poder y desigualdad en el espacio geográfico. Esta geografía es una de las más retomadas en la actualidad, principalmente en el ámbito académico de Argentina y Brasil, y algo de esto en las escuelas, lo único que depende del marco ideológico de quien dé la clase. A partir de 1980 se desarrollaron diferentes corrientes de pensamiento, como la geografía humanista. Chi-Fu Tuan analiza el nexo entre la gente y su percepción de los lugares, o la geografía feminista, donde geógrafas como Doreen Massey critican a la geografía tradicional por ignorar el rol de las mujeres en el espacio. Por último, geografía posmoderna de Edward Soya. Acá se trata del espacio percibido y vivido por los individuos que forman una sociedad. Como ves, hacer geografía es un poco más complejo. No es como la categoría del preguntados, con capitales, banderas y comidas típicas. Nosotros en el canal solemos pasear por todas las geografías, pero a nosotros no hay una más importante que otra, y todas nos permiten ofrecer diferentes miradas para interpretar los distintos fenómenos sociales de las distintas épocas. Si te diste cuenta cuál es la corriente de pensamiento que más predomina en un mundo por descubrir, déjala en los comentarios. Hoy consideramos a la geografía dentro de las ciencias sociales, ya que estudia cómo las sociedades transforman la naturaleza y producen el espacio geográfico. La pregunta que sigue es obvia, ¿no? ¿Qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía, y para poder definirlo deberíamos optar por alguna de todas las corrientes de pensamiento. Milton Santos, un geógrafo crítico brasileño, define el espacio geográfico como un sistema de objetos y acciones que se transforman constantemente. Sí, la geografía busca comprender relaciones espaciales en el mundo capitalista. En la teoría de Milton Santos, los sistemas de objetos se clasifican en objetos naturales, como una montaña, un bosque o un río,
y objetos sociales, como una ciudad, una fábrica o un aeropuerto. Por otro lado, los sistemas de acciones son intangibles, no se pueden tocar, como la deforestación de los bosques para fabricar madera, por ejemplo. Generalmente estas acciones son prácticas políticas, económicas y sociales, como actividades productivas o relaciones de poder, dinámicas económicas o cuestiones políticas. Como buen geógrafo marxista, Milton Santos nos dice que ambos elementos tienen una relación dialéctica y que no los podemos separar. El acto de producir es al mismo tiempo un acto de producir espacio geográfico. Resultado de las acciones sociales, los objetos son producidos, pero a su vez la existencia o no de objetos condiciona las acciones en el territorio. Por lo tanto, no se trata solo de un escenario donde se suceden unos procesos sociales, sino que el espacio geográfico es una construcción dinámica e histórica. Entonces, ¿qué hace un geógrafo? Un geógrafo es un científico social que estudia los territorios y para hacerlo precisa del aporte de otras ciencias y disciplinas. Así, el geógrafo aborda multidisciplinarmente el estudio del espacio geográfico. Para resolver estas problemáticas entre la sociedad y la naturaleza, el geógrafo se plantea interrogantes, a los que busca respuesta. Y algunos ejemplos de temas que podemos estudiar en geografía son los impactos del cambio climático en el territorio, proponiendo estrategias de adaptación y mitigación, procesos de urbanización en las ciudades, como el crecimiento urbano, la infraestructura y la segregación socioespacial, conflictos geopolíticos que hacen a la disputa por territorios, la delimitación de las fronteras y los conflictos étnicos, la apropiación de los recursos naturales y de su sostenibilidad, viendo cómo los actores sociales se disputan el agua, el suelo y los minerales. Hoy los geógrafos utilizamos tecnologías geoespaciales y cartografía digital. Utilizamos los SIG, la teledetección y el Big Data para analizar el espacio geográfico. Estos son solo algunos temas, pero como ves, la geografía es una disciplina dentro de las ciencias sociales, con una larga evolución histórica, es muy amplia y con un objeto de estudio propio, y abarca innumerables temas. Para estudiarlos se nutre de otras ciencias y disciplinas. Es importante para tener una mirada crítica y reflexiva sobre cómo producimos el espacio geográfico y en definitiva el mundo en el que vivimos. Fundamentalmente para cuestionarnos los procesos políticos, económicos, que van dando forma, estructura y función al mundo actual. Si crees que me olvidé algún tema, una corriente de pensamiento, o querés simplemente agregar algo, déjalo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que te haya gustado. No te olvides de suscribir al canal, dejar un like y un comentario. De esta manera me vas a estar ayudando un montón a poder seguir creando contenido y mejorando además el contenido del canal. No te olvides que allá afuera hay un mundo por descubrir.